Sevilla y hoy les vengo a presentar la narrativa lírica y la dramática de la antigüedad. La antigüedad. La narrativa de la antigüedad se puede caracterizar en 6 puntos: por su vocabulario empleado, en el cual se ejecuta la sonoridad de las palabras y frases. Segundo, los sustantivos aluden a héroes, dioses, profetas, ríos y montañas. Tercero, los adjetivos aluden a cualidades como la fuerza, la inteligencia y la maldad. Cuarto, en la sintaxis, las frases suelen tener un orden distinto a las oraciones en español. Quinto, el tono es religioso y doctrinal. Sexto, los personajes son figuras importantes en la sociedad, como reyes, guerreros y divinidades. La lírica de la antigüedad. Esta abarca los textos producidos en Grecia e Italia entre los siglos VIII a.C. y V después de Cristo. Esta esencialmente intenta expresar los sentimientos y emociones de su autor o creador. Esencialmente tiene finalidades estéticas o religiosas. Características de la lírica de la antigüedad. Su estilo es variado debido a la gran producción textual y en algunos casos solo se conservan fragmentos y existe una relación entre música, canto y texto. Otra característica de ellas es que los griegos llamaban lírica a toda composición en verso que destinaban al canto, las cuales acompañaban con un instrumento musical de cuerdas llamado lira. Sus autores y obras se encuentran Pindaro, el cual compuso 45 odas en las que sobresalen los dedicados a los vencedores de los Juegos Olímpicos. Aiseo, su poesía tenía elementos políticos de amor y erotismo. Safo, la más grande poetisa de la antigüedad, es famosa su oda a Afrodita. Anacreonte escribió sobre el vino, el amor y los sentimientos de las personas con un lenguaje sencillo pero profundo. Cátulo se destaca por sus odas de Peteo y Tesis. Ovidio se destaca por su obra La Metamorfosis, el cual es un extenso poema sobre las leyendas mitológicas. Dramática de la antigüedad. Tuvo su origen en manifestaciones religiosas del pueblo griego en el año 600 a.C. Nació en el Ditirambo, himno dedicado a Dionisio, dios del vino. En ella surgen 2 grandes subgéneros: la tragedia, destino asignado por los dioses, también por las pasiones o inclinaciones de los humanos. La comedia, fueron juegos de palabras y bromas en la que debió liberar la severidad y la existencia. Literatura griega. Alguien dijo una vez que toda la filosofía occidental era una nota de pie de página a la obra de Platón. La literatura de la antigua Grecia, a su vez, contiene en germen toda la literatura de Occidente. Durante un periodo de más de 10 siglos, los griegos desarrollaron la poesía, la tragedia, la comedia, la historia y la prosa filosófica a través de obras maestras que hoy conservan toda su vigencia. Aunque con el tiempo estos géneros evolucionaron y dieron paso a otros, apenas hay un tema del que no se ocuparan los antiguos griegos. Cronológicamente, la literatura griega se divide en los períodos preclásico, clásico, helenístico y bizantino. La Ilíada y la Odisea son las obras fundacionales que, en el preclásico, sientan las bases de toda la producción posterior. El legendario Homero habría inaugurado con ellas en el siglo IX a.C. no solo la épica sino también las bases temáticas de la tragedia. Hesíodo, tratando tanto el mito cosmogónico como la realidad cotidiana, aparece como el otro gran poeta épico preclásico. La poesía lírica, a su vez, cristaliza a fines del siglo VII a.C. en la obra personalísima de Safo de Lesbos y otros autores. En el período clásico que corresponde a la era de esplendor de Atenas a partir del siglo V a.C., la lírica florece en la obra de Píndaro, en tanto que la tragedia y la comedia gestan la gloria literaria de Grecia. Esquilo, Sófocles y Eurípides se suceden a la cabeza de una legión de dramaturgos con obras tan inmortales como la Orestíada, Edipo Rey o Medea.
Las comedias de Aristófanes atestiguan el auge del género cómico, cuya evolución hacia la llamada Nueva Comedia culmina con Menandro. Herodoto y Tucídides inauguran la prosa documental, con obras que influirán en sucesivas generaciones de historiadores. Con base en un acervo de pensadores capitales para Occidente como Pitágoras, Heráclito y Parménides, la filosofía griega alcanza en el clásico su apogeo, encarnada en las figuras máximas de Sócrates, Platón y Aristóteles. A partir del siglo III a.C., el período helenístico responde a la difusión de la lengua y la cultura griega por el extinto imperio de Alejandro y luego también por Occidente. En la llamada época alejandrina, Teócrito, Calímaco y Apolonio de Rodas enriquecen la lírica, en tanto que Epicuro y Zenón fundan importantes escuelas de filosofía moral. La creación de la Biblioteca de Alejandría, la traducción de la Biblia hebrea y en la llamada época grecorromana, la prosa científica de Euclides y Ptolomeo son otros hitos del helenismo, que se extiende desde el siglo I a.C. a través de los dominios romanos. A la disolución del Gran Imperio, la literatura griega, establecida ya como legado esencial de la cultura europea, entra en un largo periodo de paulatina decadencia que tiene por epicentro la ciudad